Salvador, muchísimas gracias por atendernos en esta entrevista. Salvador es miembro del colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, un organismo que en esta ocasión está impulsando una campaña contra la tortura. Cuando se habla de tortura, Salvador, usualmente se viene a la mente las acciones más sádicas, más groseras, más violentas que puede sufrir un ser humano. ¿Por qué ustedes como organización están impulsando esta campaña en relación a lo que está sucediendo con Nicaragua? Bueno, gracias en principio, Marco, por este espacio para poder abordar un poquito más sobre el tema de la tortura. Es importante mencionar que la tortura en Nicaragua es un crimen de lesa humanidad que se viene perpetrando desde 2018 hasta la fecha, es decir, casi 7 años en donde se ha cometido de forma constante el crimen de lesa humanidad de detenciones arbitrarias, de tortura, de violencia sexual y de desaparición forzada de personas. Entonces, estamos hablando que la gravedad de la temática es amplia porque ha afectado a múltiples víctimas. Actualmente hay más de 70 personas presas políticas y se han desterrado varias. Sin embargo, la tortura no solo afecta a la persona que directamente la recibe, sino que también tiene afectaciones familiares, sociales, culturales y obviamente en la base, ¿no?, de cualquier sociedad, la tortura debería ser inadmisible, aunque fuera un solo caso, pero lamentablemente en Nicaragua no hablamos de un caso. El colectivo en estos 5 años, desde que nace el colectivo, hemos documentado al menos 229 casos de personas víctimas de tortura. ¿De qué tipo de tortura estamos hablando? Porque usualmente la tortura, digamos, lo relacionamos o lo asociamos a las épocas más antiguas de las sociedades, del inicio de nuestras sociedades. Torturas incluso que llegaban hasta el decapitamiento, que arrancaban las uñas. De esta misma tortura la que estamos viviendo en este siglo XXI en las sociedades democráticas, podríamos decirlo, de Latinoamérica. Sí, bueno, aquí lo primero es que la democracia en Nicaragua desde hace mucho tiempo ya no está y eso ha permitido directamente la práctica de la tortura de forma sistemática y generalizada. Porque en una sociedad donde tenés mecanismos donde puedes denunciar, posiblemente estos hechos no se repitan o no tengan una consecución o una frecuencia como sí lo tienen en Nicaragua. Y aquí es importante mencionarte que esta tortura ha tenido distintos rostros, distintas formas, distintos momentos además, pero siempre ha sido constante. Tortura es tortura, obviamente, pero se ha ejercido de distintas formas. Voy a 2018-2019. Se ejerció una tortura con más violencia física, desprendimiento de uñas, colgamientos o tortura por suspensión, que te cuelgan de las manos o los brazos, tortura de violencia sexual, casos de violación directamente, de abusos sexuales, de desnudez forzada, simulación de ejecuciones, es decir, que la policía te hizo creer que te iban a matar y no te matan, y es una forma de tortura también y muy grave por todas las consecuencias. En general, fue una tortura más eminentemente con daños físicos, todas a través de la golpiza, más otros elementos. En 2020-2022, la tortura fue más psicológica. Las detenciones arbitrarias fueron de más larga duración, no fueron de tan corta duración y fueron más psicológicas. El aislamiento prolongado, la falta de comunicación, directamente un entorno torturante a través de la privación de alimentación, la privación de agua potable, la privación también de luz o exceso de luz, entre otras situaciones que aunque a una persona no le puedan parecer tan graves como las primeras descritas, lo cierto es que terminan teniendo impactos significativos y enormes en las personas que lo sufren, porque son métodos que a través del tiempo o por tener tanta duración terminan causando sufrimientos enormes en las personas. Y es igual de fuerte también. Y en 2023, cuando el Distrito 3 se institucionaliza como el principal centro de tortura, se hace una combinación de estas torturas. Vuelve la tortura física,
con aquellas golpizas brutales, con los colgamientos o tortura por suspensión. También se reportan en los casos que hemos documentado quemas de genitales a través de choques eléctricos. Más en 2023 eh, e igual la tortura psicológica, amenazas, principalmente el tema de las amenazas constantes, entornos torturantes y la violencia sexual, institucionalizándose la desnudez forzada, tanto en el Distrito 3 como en los centros penitenciarios. Entonces, estamos hablando de distintas formas, distintas épocas, pero los efectos han sido los mismos, devastadores para las personas presas políticas, devastadores para sus familiares y principalmente para nosotros como sociedad. Claro, cuando mencionas, por ejemplo, el Distrito 3, estamos hablando del Distrito 3 de la policía. ¿Por qué es que ustedes asocian directamente a ese centro que debería brindar seguridad a los ciudadanos, como un centro de tortura institucionalizado de facto? Porque la naturaleza de una estación policial no corresponde a prácticas de tortura. Eso por un lado me gustaría, Salvador. Y por lo otro, hablar de la tortura significa también que hay torturadores. ¿Quiénes son entonces estos torturadores? Sí, efectivamente ha sido un centro que se ha institucionalizado de facto, como muy bien lo decías, porque los centros de tortura o los máximos centros de tortura han ido cambiando a medida que ha ido cambiando la tortura. El Chipote Viejo funcionó hasta 2019, inicio de 2019, y ahí se reportaron las formas más crueles de tortura física. En 2019 abre el Chipote Nuevo, comienza a recibir a personas presas políticas y a torturarlos de forma psicológica. Pero ¿qué pasa? Que a finales de 2022, inicio de 2023, se deja de utilizar tanto el Chipote Nuevo y se comienza a utilizar más el Distrito 3. Aquí es importante mencionar que Luis Alberto Pérez, que era el jefe del Chipote Viejo, del Chipote Nuevo, comienza a llegar al Distrito 3 y a interrogar directamente a las personas a través de tortura. Y a través de la tortura, eh, básicamente tenía una oficina donde pues, hacía como estos interrogatorios. Y cuando a él lo destituyen como comisionado general, jefe del distrito, de la Dirección de Auxilio Judicial, lo ponen como jefe del Distrito 3 aproximadamente en junio del año pasado, y es ahí donde se reciben todavía con más frecuencia las personas presas políticas. Nosotros hemos documentado a 37 de los 135 desterrados a Guatemala y la mayoría coinciden en haber estado detenidos en esa unidad policial, en ese distrito, que es uno de los más grandes a nivel de Managua, la capital, y también en donde se han cometido esos distintos factores, ¿no? Y ahí la tortura fue física, psicológica y sexual porque Luis Alberto tenía esa lamentablemente esa escuela, ¿no? El Chipote Viejo, el Chipote Nuevo, en donde se cometieron esas formas de tortura. Nada más que las vinieron a institucionalizar en un solo momento. Es decir, ya no era solo tortura física o solo tortura psicológica, eran ambas. Y entonces los impactos todavía son mucho mayores. Estamos hablando de uno de los centros que se ha configurado, es el tercer máximo centro de tortura que hemos tenido durante la crisis. Chipote Viejo, Chipote Nuevo, Distrito 3. Eso quiere decir entonces que en ese centro policial hay, digamos, las condiciones para que se practiquen este tipo de acciones violatorias a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Y además, el agravamiento que un oficial de policía del rango de comisionado esté practicando este tipo de acciones violentas contra las personas. Sí, desde 2022 se venía eh, modernizando, entre comillas, ¿no? El Distrito 3. Así dicho, en páginas o en notas del propio 19 digital, ¿no? Del propio gobierno, en los cuales se venían remodelando, entre comillas, las salas de reconocimiento de personas, se venían remodelando las salas básicamente las detenciones, ¿no? Se venían reutilizando algunas oficinas para acomodar a otros presos. Entonces ya se venía acomodando eso. Y efectivamente también es un punto estratégico, además por tener como la capacidad en cuanto a el espacio físico. Pero además, no solo podemos hablar de Luis Alberto como un torturador, sino que también nosotros hemos identificado al menos a 179 perpetradores
de tortura en el país. Y no solo policías, también custodios de los sistemas penitenciarios, de los distintos centros penitenciarios del país, así como alcaldes, concejales, miembros de los ministerios de trabajo, por ejemplo, entre otros ministerios, y también agentes paraestatales. Básicamente, según me describís, entonces se ha institucionalizado la tortura en el Estado nicaragüense. Sí, sí, se ha configurado el Estado lamentablemente para torturar a su propia población y para dejar esta tortura en impunidad, porque efectivamente no solo estamos hablando de que la tortura se comete, sino que para que se cometa la tortura tenés que tener un contexto propicio que te garantice impunidad de detención, impunidad para tortura y también para seguirla perpetrando, porque si se ha cometido desde 2018 hasta la fecha, ha sido porque no se ha enjuiciado a ningún funcionario, no se ha destituido de ningún funcionario y más bien se ha mostrado un respaldo institucional, ¿no? Esta nueva reforma a la Constitución, que realmente lo que hace es destruir el Estado como tal y la Constitución que teníamos antes, viene y te deroga la prohibición contra la tortura. Eso no significa que la tortura se legalice, pero sí significa un mensaje político de respaldo a quienes cometen tortura para decirles, si te estoy quitando esta prohibición constitucional, significa que te respaldo y que lo sigas haciendo. Ahora, ¿qué corresponde en estos casos? Por ejemplo, tenemos víctimas de torturas, tenemos identificados los torturadores, tenemos los relatos y los lugares donde se practicaron estos actos de torturas. ¿Qué corresponde ahora para el sistema de justicia? ¿Cómo tratar de hacerle justicia a las víctimas? ¿Qué opciones tenemos actualmente? Bueno, en principio, pensar en una justicia a nivel local, a nivel penal local, es imposible, lamentablemente, por un tema de la impunidad generalizada, porque están todas las instituciones del Estado raptadas y porque ninguna es independiente ni imparcialidad. Ni las que investigan, ni las que acusan, ni las que condenan. O sea, es imposible obtener una justicia a nivel interno. Sin embargo, no podemos perder de vista que la labor de documentación es fundamental, porque estos crímenes son imprescriptibles. Al ser crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles y pasen años que pasen, pueden ser juzgados. Pero es que además también se establecen crímenes a nivel internacional. La tortura, ser un crimen de lesa humanidad en nuestro contexto, puede ser juzgado a través de la jurisdicción universal por otros estados. Entonces, ahí estamos hablando de una situación que podría generar el juzgamiento de los torturadores por otros estados a través de la jurisdicción universal y establecerse así una vía de justicia, más o menos como lo que está haciendo Argentina. Entiendo perfectamente. Bueno, muy bien, Salvador, ¿qué pasa ahora con las víctimas? ¿Cómo se puede ayudar a estas víctimas de torturas? Porque realmente estas acciones en contra de estas personas le genera además de un daño emocional, psicológico, físico, les limita también el desarrollo de sus capacidades, en su reintegro, digamos, a la sociedad. Y en este caso, muchos de las víctimas incluso han sido expulsados de su mismo país, que han tenido que reinsertarse en la vida social de otros países. ¿Cómo se puede ayudar a estas víctimas? ¿Cuál es el seguimiento que ustedes como organismo están haciendo? Bueno, en principio, el primer paso es la documentación para la preservación de la memoria. Cada persona es una prueba viviente de los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Nicaragua. No solo quienes han sido torturados, también quienes han salido al exilio son una prueba viviente de estos crímenes, porque lo han hecho a través de un sistema de persecución que te obliga a salir de tu propio país. Y cuando vos no documentás, corres el riesgo de olvidar como sociedad los alcances y los efectos que ha tenido una política represiva y un estado de excepción de facto a través de un estado de terror implementado por la Policía Nacional, agentes paraestatales, etcétera. El primer paso es no olvidar y mantener la indignación, porque no podemos permitir un estado configurado para la tortura. Pero además después es ayudar a las víctimas, aunque sea desde el exilio, a tratar de continuar un poco con sus vidas, porque al fin y al cabo
Cuando hablamos de tortura, la tortura no termina con la excarcelación. Te liberaron y ya no se te siguen torturando y por ende ya pasó. No, la tortura tiene efectos a posterioridad. La tortura incluso puede tener efectos duraderos durante toda tu vida y puede tener efectos importantes que nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad moral de apoyar y acuerpar a las víctimas de tortura. Tenemos la responsabilidad como organización de seguirles acompañando como lo hemos hecho y también como colectivo hemos ofrecido acompañamientos psicológicos, que es parte de un proceso. Evidentemente las reparaciones le tocan al Estado, porque es el Estado quien ha violado y es el Estado a quien le toca reparar, pero evidentemente es un estado dictatorial y las víctimas no pueden esperar hasta que la dictadura caiga para tratar su salud mental. Entonces, nos corresponde un acompañamiento mutuo. Eso es en el aspecto desde las personas que han sido víctimas o sobrevivientes de la tortura. Ahora, desde el aspecto de la justicia, la documentación, la verdad y la memoria son elementos o prerequisitos esenciales para que en algún momento se pueda acceder a la justicia, dentro o fuera de Nicaragua. Salvador, importante la labor que están realizando y definitivamente incluso las Naciones Unidas han señalado que estos actos de tortura, sea cual sea, no deben tener cabida en ningún tipo de sociedad. Em, el trabajo en contra de la tortura debería ser constante, vigente. ¿Cómo seguir, digamos, estos informes? ¿Cómo analizar a profundidad estas documentaciones de denuncia que ustedes tienen? ¿Tienen algún sitio donde las personas pueden, digamos, leer, documentarse de todo estos informes que ustedes están realizando y que, como vos decías, en definitiva aportan a la conciencia social y además de eso a la memoria histórica de lo que está viviendo nuestro país? Sí, te agradezco enormemente la pregunta, Marco, porque eso me lleva a pues, mencionar que efectivamente nuestros informes, lo que hemos venido documentando y cómo lo hemos venido denunciando, se encuentra en nuestra página web colectivodhnicaragua.org. En la sección de memoria tenemos un micrositio dedicado al Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, en el cual están todos los informes que hemos publicado sobre tortura. Además, en nuestras redes sociales tenemos una campaña permanente contra la tortura, denunciando la forma de tortura que ha venido pasando en Nicaragua y también, evidentemente, pues, alertando a la comunidad internacional para que se establezcan acciones y mecanismos necesarios y parar de una vez por todas este crimen de lesa humanidad. Salvador, te agradezco tu tiempo y esta información tan valiosa que nos has compartido, tu mensaje para las personas que nos están viendo y que de cierta manera se sienten también víctimas y no han decidido denunciar sus casos por temor a represalias. Le agradezco, Marcos, también por el espacio, principalmente, y bueno, es importante mantenernos informados, pero sobre todo, no pensar que la tortura, las detenciones arbitrarias, la desaparición forzada es una cuestión que se quedó en 2018. Es algo que ha continuado y que sigue lamentablemente vigente en el país. Nuevamente te agradezco por tu tiempo, Salvador. Muchísimas gracias. Y por supuesto, para las personas que nos están viendo, pueden visitar la página web del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, en la sección de memoria, donde podrán encontrar información respecto a estos relevantes informes que documentan cada uno de los casos y brindan también cada uno de los hechos concretos que se han investigado en nuestro país, Nicaragua. Salvador, muchas gracias. Será hasta la próxima. Muchas gracias, Marcos.